Bueno, la obra que vamos a interpretar es el arreglo que Igor Stravinsky él mismo realizara para cuatro manos de su obra sinfónica La consagración de la primavera. Bueno, Stravinsky, ¿no es cierto?, un compositor ruso importantísimo del siglo XX, para muchos el padre, ¿no es cierto?, como de la modernidad, el innovador que abre las puertas, ¿no es cierto?, a todo lo que es el modernismo y todo lo que es la música contemporánea posteriormente y la música actual. Él tiene una serie de facetas en su vida, y de quien estamos hablando ahora es aproximadamente un compositor de unos 30 años, más o menos, según algunos musicólogos, ¿no es cierto?, piensan que esta es como la época rusa, donde está como muy emparentado, muy fuertemente relacionado con la tradición folclórica rusa y con la música, digamos, que se hacía en su país. Posteriormente él va a ir a abrirse, digamos, a otras experiencias lingüísticas tremendas, por ejemplo, todo lo que se le llama como el periodo neoclásico, ¿cierto?, con una gran herencia del contrapunto de Bach, con una influencia muy fuerte, y incluso va a experimentar, ¿no es cierto?, con el dodecafonismo hacia el final de sus días, del cual, por ejemplo, hay una obra maravillosa que es para piano y orquesta, ¿no es cierto?, una obra sumamente puntillista que pareciera ser una obra casi de Anton Weber. Bueno, nosotros hemos querido hacer esta especie de concierto educativo, dividirlo en dos partes. O sea, yo voy a hablar un poco de la consagración como obra como tal, digamos, no como la obra escrita para piano, en este caso. Y Tamara va después a referirse a los vericuetos, digamos, y a todos los asuntos que tienen que ver con este arreglo pianístico que no deja de ser interesante, ¿no es cierto?, de cómo Igor Stravinsky enfrenta, digamos, una reducción o un arreglo para piano a cuatro manos de una obra tan tremenda, tan aparatosa, tan grande, ¿no?, tan sinfónica como es la consagración. Respecto de la obra propiamente tal, quería empezar diciendo que Stravinsky dice y cuenta él en sus memorias que hacia el año 11 aproximadamente, 1911, estamos en esa época, estamos en principios del siglo XX, principios de la primera mitad del siglo XX, él dice tener entonces una visión, haber despertado y haber tenido una visión fugaz, donde ve un círculo de ancianos, ¿no es cierto?, en la Rusia pagana, en la Rusia antigua, ve un círculo de ancianos sentados, digamos, que están contemplando el sacrificio de una dama, de una mujer, que tiene que bailar, digamos, bailar y bailar hasta fallecer, hasta morir. Y ese sacrificio se hace, ¿no es cierto?, en función, digamos, de los augurios y de una buena temporada, digamos, de la primavera, ¿no? Es como un sacrificio a la tierra, un sacrificio a la primavera. Yo creo que aquí, o sea, lo primero que yo reflexioné fue que, claro, cuando uno y quizás a más de alguien le ha pasado, de repente se producen como ciertos flechazos o ciertas imágenes en la vida de uno que son como imágenes de entendimiento, digamos, después de estar varios años reflexionando y pensando acerca, en este caso, de la música, del arte, de la danza, de la literatura, y de repente entonces aparecen esos momentos de claridad súbita que implican una serie de acontecimientos y una serie de hechos reflexivos que están sucediendo en la cabeza de Igor Stravinsky, este compositor joven, ¿no es cierto?, de 30 años. Para llegar a esta visión, ¿no es cierto?, para llegar a esto, y de ahí sentarse a escribir, ¿no es cierto?, y escribir la consagración en un tiempo bastante corto, relativamente corto, implica entonces, como les decía, que hay una serie de factores, de serie de aristas que conjugan, y es posible llegar finalmente a este resultado. Tenemos que pensar que estamos en Europa, cuando se estrena la consagración, a todo esto estamos en Francia, ¿no?, en París,
en la primera mitad del siglo XX. Es una época tremendamente significativa en la historia de la humanidad. Es una época llena de revoluciones, llena de nuevos pensamientos. Tenemos nada menos que de aquí van a ser, por ejemplo, a nivel científico, ¿no? Van a ser todo lo que es la investigación de la mente, la investigación de la psiquiatría, van a ser la psicología, la investigación del hombre desde su pensamiento, desde su mente, ¿no? Desde su personalidad. Por otro lado, en la pintura, ¿no es cierto?, está inmersa en todo lo que es, de alguna manera, descodificar la realidad que nos envuelve a través de lo que es, por ejemplo, la pintura impresionista, ¿no? Lo mismo en la música, están también, por otro lado, Claude Debussy, Maurice Ravel, Eric Satie, ¿no es cierto?, inventando música, inventando composiciones a través de lo que después se denomina el impresionismo, ¿no? Que viene a ser como una especie de que ya no interesa consolidar la realidad propiamente tal como se ve, sino que es más bien la impresión de esa realidad, como nosotros la vemos, como cada uno la ve. Empieza a surgir entonces este pensamiento que es mucho más importante lo que cada uno, o para lo que cada uno significa una contemplación o un cuadro, por muy real que sea. La realidad se empieza a perder su objetividad, se empieza como a caer, por decirlo así. En la música ocurre lo mismo. En la música venimos, ¿no es cierto?, de una herencia fuerte wagneriana, del romanticismo, del clasicismo, donde de alguna manera la música estaba en otras épocas incluso confinada, ¿no es cierto?, o a la religiosidad propiamente tal, a través, ¿no es cierto?, de creaciones de misas y creaciones de pasiones, qué sé yo. O por otro lado, ¿no es cierto?, una música un poco más profana, digamos, pero contemplando un poco o tratando de describir la realidad que nos rodea e incluso incluyendo al ser humano, ¿no?, al dolor humano, como lo que sucede con Beethoven, por ejemplo. Pero en esta época, en esta época del siglo XX, todo este mundo tan real, tan concreto, ¿no es cierto?, y cosa que hasta el día de hoy causa escozor, por decirlo así, a muchos, ¿no es cierto?, esta realidad es la que se empieza a desmoronar. Poco a poco la tonalidad, ¿no es cierto?, que es el sistema, digamos, en que estaba inmersa la música, empieza a dar lugar a una especie de atonalidad, o sea, nos empezamos a liberar de esta situación armónica. Empiezan a aparecer otros sonidos, empiezan a tener sentido otro tipo de impresiones auditivas. Como les decía, por un lado están los franceses, ¿no es cierto?, propiamente tal, con el impresionismo. Por otro lado va a estar Schoenberg en la escuela de Viena, ¿no?, en la segunda escuela de Viena, investigando la atonalidad ya, pero desde otro punto de vista, incluso desde el punto de vista como más escritural, yo diría, evitando los puntos de reposo, los puntos cadenciales. Y Stravinsky se perfila entonces como un músico tremendamente yo diría, lúdico y rítmico. La inversión de él, y sobre todo en una obra como esta, la consagración de la primavera, a mi modo de ver, tiene que ver más bien con lo primitivo, con lo bárbaro, ¿no? Con llegar al fondo, digamos, de lo más simple de la vivencia rítmica, digamos, y la vivencia musical más primitiva. Desde ahí conectarse, digamos, con la música y dejar de lado un poco las grandes formas a que se habían llegado. Entonces, yo creo que él estaba inmerso en la composición de varios ballets, Petrushka, Pájaro de Fuego, y de repente surge esta visión. Yo creo que ahí calza todo, ¿no? Una obra que no tiene un relato novelesco, digamos, no hay una historia en esto, pero sí hay cuadros y hay imágenes que nos conectan, digamos, con lo más profundo de la naturaleza, que es la tierra propiamente tal, la naturaleza con toda su fuerza, y también con esta idea como del rito, ¿no?, del rito, de lo ritual y del sacrificio. Este primitivismo, ¿no es cierto?, es una manera también de
demoler en cierta medida, y quizás sin pretenderlo tan así, pero se demuele bastante, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser como esa realidad tan fina y tan constructiva que se había llegado. Bueno, quisiera dar paso ahora a Tamara para que nos hablara un poquito entonces de la relación entre orquesta y piano en este arreglo que hace Igor Stravinsky, que no es un arreglo cualquiera, digamos, no es solamente como para hacer una reducción y ensayar con el ballet, sino que hay toda una musicalidad de Stravinsky también ahí. Como quien dice, un poquitito analizar desde el punto de vista pianístico el arreglo de la consagración de la primavera. ¿Tamara? Ya. Bueno, entonces entendemos esta obra como una obra escrita para un grupo de instrumentos, ¿cierto? Una orquesta, es una agrupación grande, muchos instrumentos tocando juntos, que Stravinsky transcribe para un instrumento, que es el piano. Quizás con un pianista, un piano hubiera sonado quizás un poquito pobre, ¿no? Esta obra tan tremenda, entonces él decide poner dos pianistas tocando el mismo teclado. Primer desafío para los pianistas, porque hay toda una como incomodidad que solucionar, porque estamos dos personas y hay que estudiar la coreografía, no chocarse. Primer desafío, diría el menor, el menos grave. Hay como una segunda coreografía. Una segunda coreografía, claro. En los pianistas. Y desafío para el compositor, porque tiene que, no es como, ya, escribí la música para la orquesta, entonces ahora traspaso las notas al piano, porque muchas veces queda una partitura súper bonita en la orquesta, pero en el piano no va a sonar bonito, quizás, va a sonar torpe, no sé. Entonces no es como traspaso las notas, sino que traspaso el carácter, ¿no? La esencia de la música, el color, claro. Entonces, en la orquesta son infinidad de timbres, que es como la cualidad que tiene cada instrumento, ¿no? El sonido que produce cada instrumento, son muchos timbres con el que el compositor trabaja. Y traspasado al piano tiene que sonar parecido, ¿no? O sea, tiene que sonar el piano no como piano quizás, más bien como una orquesta, o sea, politímbrico, ¿cierto? Entonces, bueno, complicado, bonito, un trabajo grande, y para uno como intérprete, lograr eso es buen desafío, o sea, parte la consagración con una nota en el fagot, una nota larga, que el fagot tiene la posibilidad de hacerla crecer, ¿no? Porque el aire puede hacer crecer esa nota, crecer y decrecer. Y en el piano uno toca la tecla, o sea, baja la tecla y ya no puede hacer nada más en el fondo. Es como, ya tocaste. Y el sonido inmediatamente empieza como a desaparecer. Entonces, ahí es como bonito pensar que la tecla es como que pudiera ser soplada, ¿no? Como soplar la tecla. Como en el fondo el fagot hace su crescendo, él lo está viviendo con el aire, y uno, el pianista, lo está viviendo como en la imaginación, en el fondo, como se produce el sonido imaginariamente. Como entro, Yo lo escucho. como entro, como entro en la nota, cómo vivo ese crescendo y cómo salgo de la nota, bonito de trabajar.
Bueno, acabamos de escuchar el concierto del dúo Tala con la magnífica interpretación de la consagración de la primavera de Stravinsky. Y los queremos felicitar. Están ambos aquí, Tamara Butenhausen y Luis Alberto Latorre Fuentes, que acaban de deleitarnos con este concierto. Bueno, y por supuesto a todos los que estuvieron en el Zoom y en el Facebook Live, pudieron también disfrutar del educativo que se hizo esperando el estreno que acabamos de escuchar. Los saludo, Tamara, Luis Alberto. Bueno, muchas gracias sobre todo por la invitación. Siempre un agrado, ¿no es cierto?, tocar esta obra maravillosa que es la consagración de la primavera. Así que muchas gracias por invitarme. Sí, gracias al equipo también, súper amable, todo súper grato tocar con ustedes. Oigan, y ustedes, bueno, la consagración ustedes la estrenaron, digamos, en vuestra versión hace un par de años ya. Me recuerdo que en Frutillar la hicieron y en el Municipal, ¿no? Antes en el Teatro de la Universidad de Chile. En realidad la primera vez fue en el Teatro Universidad de Chile. ¿Ya? En uno de los ciclos de piano que ofrece el SEAC. Después en Frutillar y en conciertos de extensión. Y que me recuerdo dónde fue, en Puerto Montt, me parece que es. Osorno, perdón. Osorno. Después lo tocamos en la Sala Rau también, en el Teatro Municipal. Sí. Y bueno, y ahora en esta ocasión hemos hecho tanto una versión de 4 manos, que es la original, digamos, de Stravinsky, como la versión también de 2 pianos, que es un poquito más cómoda y permite también enriquecer un poco más el arreglo, ¿no? Con la salvedad que es tan difícil encontrar 2 pianos, digamos. Se da Claro. en casos puntuales, digamos, y por lo demás 2 pianos que sean relativamente iguales, digamos. Claro, ahora en el Teatro Municipal de Las Condes, en el ciclo de Las Condes, hicimos justamente esa versión. con 2 pianos de cola de la Orquesta Sinfónica, que son 2 pianos de cola modelo concierto, modelo D, los 2 iguales, digamos, distintos años. Claro. Sí, que es mucho más... Claro, sí. Claro, uno de los cuales lo elegiste tú en vivo e indirecto, digamos, el último, ¿no? Claro, en Hamburgo. Claro. Que es mucho más, ¿qué dices tú? Mucho más agradable tocar en 2 pianos, porque no deja de ser estar dos pianistas sentados en un teclado, igual es incómodo, claro. o sea... Sobre todo si son parejas y ya. Ahí ya. Claro. Claro, no, y es un desafío, digamos, desde el punto de vista de la coreografía también distinta, digamos. Totalmente. Claro, hay que aprender a mirarse, a las señales, Claro. En realidad el mundo de los 2 pianos es completamente distinto a las 4 manos, diría yo. Claro. Y yo recuerdo que siempre también existía en las instituciones académicas del estudio del piano el ramo de 4 manos, digamos, como una cosa especial, digamos, ¿no? Que dentro de la cameralística, pianística, digamos, como una cosa que de hecho se trabaja, digamos, porque justamente no es lo mismo, digamos. El 2 pianos viene a ser un poco la cámara convencional, digamos. Es el equivalente a lo que se llama la práctica de conjunto. Exacto, claro. Por ejemplo, las guitarras se juntan entre ellas, los saxos se juntan entre ellos y practican entre ellos. Existía, claro, efectivamente, era súper bueno eso, ¿eh? Se conocía un tremendo repertorio y se aprendía a tocar en conjunto. Claro. Súper bueno. Claro, bueno, también hay obras para 6 manos y etcétera, pero en fin. Sí. Claro. Tamara, y un poquito, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, digamos, con Stravinsky, porque ya en realidad Luis Alberto, que también tiene un camino largo en cuanto a la música de cámara, pero tú has hecho también un camino muy importante en estos últimos años en el mundo de este dúo Tala, que ya es un ícono, digamos, dentro del mundo del piano a 4 manos y de los 2 pianos, digamos, que ya es como una agrupación, una cosa que a nosotros como fundación igual como que nos gusta y nos interesa que haya de alguna manera temporadas donde grupos que son estables se presenten, porque nos pasa mucho en nuestro país que como las temporadas de música de cámara son tan pocas y normalmente se da mucho el que nos juntamos un grupo para montar una obra y se hace un concierto y se va, digamos, y se acaba, digamos. En cambio aquí hay un trabajo, digamos, de larga data que hace que evidentemente, y como todo el público lo pudo apreciar y todos lo apreciamos,
se nota, digamos, esa compenetración que hace el trabajo de tanto tiempo, digamos, de muchas horas de ensayo. No, esto no es una preparación puntual de un concierto, sino que tiene que ver con un trabajo cameralístico que se nota claramente, ¿no? Sí, pues, nosotros llevamos como 10 años más o menos, más de 10 años trabajando. Y claro, la consagración en su momento fue para mí igual de escandaloso, yo creo que para la audiencia en el 1913. O sea, fue Claro. súper difícil, como que un lenguaje difícil de tocar, además sin direcciones, era un enredo de acentos cruzados. Entonces, como camerísticamente fue súper enriquecedor. Aprendí mucho ahí. Y sí. Sí, no, y lo otro que me llama la atención es que se nota también cuando las cosas se tocan bien a pesar de que tengan un lenguaje distinto, el público aprecia, digamos, los detalles, digamos. ¿Ah? No, porque se empieza yo recuerdo alguna vez haber estado en un concierto de la orquesta San Martin in the Fields, y que tocaron una sinfonieta de Penderecki. Yeah. Y realmente era todo así muy novedoso, digamos, desde el punto de vista de sonoridad, pero la cosa estaba tan bien tocada, los contrastes y todo esto, que parecía que estuvieras escuchando, no sé, Mozart, digamos. O sea, cada disonancia estaba tan bien hecha que no había, que daba la sensación que era una música totalmente entendible. Y yo diría, y el público que está escuchando tiene que haber tenido esa misma sensación, que fue la que me dio a mí al escucharlos, que un poco pasa eso, que la música bien tocada gana mucho, digamos, aparte de que esta es un monumento musical, digamos, ya consolidado, y uno ya lo siente melódico casi, ¿no? ¿Mm? Un poco Claro. como lo que le pasa a uno con el Pierrot Lunaire, que ya uno lo siente muy melódico, digamos. Sin embargo, alguien que lo escucha por primera vez le parece, digamos, cosas muy extrañas, digamos. En la consagración yo creo que ya está en la retina del público, por supuesto, más conocedor, como que ya conoce todos los momentos, entonces reconoce todo, digamos. Bueno, yo creo que o sea, tú has dado lo clave ahí, digamos, respecto del estudio y del trabajo, ¿no? Desde el momento en que los intervalos, entre comillas, disonantes o feos, digamos, para la gente, sonidos como acordes como desagradables un poco al oído convencional, tú los empiezas como a desgustar y a entender dentro de una estructura armónica nueva o dentro de un lenguaje nuevo. Yo creo que el tocar bien la pieza tiene que ver con, por ejemplo, armar esa disonancia con Perfilada. plenos. Claro, y eso es lo que yo creo que perfila, justamente lo que se perfila es lo que la gente escucha. O sea, no es un acorde que parece que se equivocó el pianista. Exacto. O sea, sonó como raro, así como es Claro. extraña esta música, ¿no? Sino que es un acorde bien entendido y que se toca con un peso determinado que suena, por ejemplo, como una campana con armónico, por Claro. ejemplo. Entonces, eso yo creo que se nota, y eso es un trabajo que nosotros hicimos mucho, que entender cómo que tú te fijas que esta es una música en principio pensada para orquesta también, entonces politímbrica, digamos, poliinstrumental. Entonces no quisimos que fuera, ¿no es cierto?, pan con pan todo el rato, sino que Claro. se escucharan los distintos instrumentos, la percusión, con sus disonancias, con sus armónicos. Entonces yo creo que de eso se trata, tocar bien una pieza, no es en realidad si te equivocaste más, te equivocaste menos, sino que las cosas que se tocan tengan como sentido pleno en el lenguaje que tú quieres en ese minuto transmitir, y yo creo que eso sí que se nota. No, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, sin duda alguna que, como ustedes saben, este es el concierto que cierra la temporada 2021 de nuestra fundación, en este formato que, a pesar de que tenemos la esperanza que el próximo año la pandemia ya sea parte del recuerdo, pero esto de las transmisiones quizás es una cosa que va a ir quedando de todas maneras, y nosotros tenemos pensado el próximo año también tomar un poco este horario de sábado a mediodía como para seguir haciendo transmisiones, porque digamos, el concepto presencial es impagable, digamos, en el sentido de la experiencia, pero esto también nos permite que alguien de Arica o
o no sé, de cualquier lugar del mundo pueda verlo, digamos, y estar también presente en la experiencia de obras tan importantes como esta. Yo les quiero agradecer mucho por estar en este concierto, haber sido el broche de oro de esta temporada. Además que este año Stravinsky es un año importante porque son 50 años de su muerte, si no me equivoco. Puede que sí o no, 50 o... No, que yo sepa, no. Sí, me parece que son, sí, él murió, Si se cumplían, eran los 60 años de la visita a Chile. sí, pero Ese sí parece que que, como claro, dato. pero sí, pero me parece que este año hay un jubileo. Algo ahí. Sí, me parece que 50 años. Mira, como estamos aquí, aprovechamos, voy a ver la muerte de Stravinsky. Vamos a usar No, la, 71. 71. claro, ¿viste? Claro, Claro, ¿estamos en qué? 50 años, sí. Murió en 71 y estamos en 2001, sí, 2021, 50 años de la muerte de Stravinsky. Ah, de veras. Así es que de esta manera cerramos la temporada 2021 de nuestra fundación. Yo les agradezco enormemente por haber estado. Ustedes como un grupo ya icónico dentro del mundo cameralístico chileno y que además tengo la idea que esta pandemia también hizo que varios grupos se consolidaran, digamos, que empezaran a hacer música juntos y eso también es una cosa bonita porque pienso que se van a ir multiplicando temporadas también de música de cámaras justamente con grupos de cámara establecidos, si se quiere, digamos. ¿Mm? Sí, es bien curioso que en Chile no existía mucho la música de cámara así como profesional, ¿no? Muy Como, pocos, como que se claro, armaban algunas cosas, como decías tú, para la ocasión. para la Pero ocasión. aparte, digo, por ejemplo, el grupo como Trío Arte, así, ¿no? Claro, claro. O el Quinteto Pro Arte. Claro, Y o el aparte de eso, quinteto Hindemith, ¿te acuerdas antiguamente? Quinteto Quinteto, claro, 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 el Quinteto Quinteto. Pero aparte de eso, fíjate que en realidad yo diría que Chile adolece claro, de grupos de música de cámara estable, ¿ah? Mm. Un claro, cuarteto, por ejemplo, estable, claro, así, claro. que estén, no sé, por 50 años estudiando y Claro, trabajando. bueno, y como son en los grandes grupos de cámaras mundiales las personas pasan y los grupos siguen, digamos, ¿ah? Claro, Van llegando otros, claro, claro, ya, y claro. sigue siendo el cuarteto Amadeus, y sigue siendo el cuarteto Juilliard, No queda ninguno, pero o sea, pero bueno, es la ley de la vida, digamos, no podemos, es como eso la no historia lo del cuchillo, no lo ese podemos cambiar, cuchillo egipcio que está en un museo, claro, que cada 10 años cambian la hoja y después cambian el mango, ¿no? claro, Pero ahí sigue el cuchillo egipcio. claro. Claro, en fin. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, y a nuestro público que, no, que siga. Ahora se termina nuestra temporada 2021, pero por supuesto que van a poder disfrutar de todos los conciertos en las vías de los canales de YouTube y todo esto va a quedar siempre ahí en las listas de reproducción, por lo tanto lo podemos volver a disfrutar, eh, ojalá para siempre, digamos. ¿Mm? Entonces nos encontramos nuevamente en una próxima oportunidad. Que estén todos muy bien y muchas gracias a ustedes por el concierto y por esta conversación tan bonita. Gracias. Gracias. Chao, Nos chao. vemos.